porque resulta que se han tenido que hacer cargo precisamente de esto. Pero, ¿están preparados los municipios para enfrentar estas bandas tan violentas? ¿Cómo le damos tranquilidad a los vecinos? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, alcalde. Primero hacer un poco de pedagogía para contar bien, para evitar la fake news, porque cada vez que uno habla de salud, que habla de educación o habla de seguridad, en Chile no se avanza nada porque nadie está pendiente de la solución, sino de pegarle la canilla al adversario. Hoy día lo que hizo el alcalde Palazzo y lo que estamos replicando en la Florida es utilizar la ley vigente que nos permite en ciertas situaciones excepcionales declarar una emergencia comunal. Por ejemplo, cuando hay un incendio forestal en el sur de Santa Juana, cuando hay una sequía, cuando hay una inundación. ¿Y en la pandemia también se decretó? Efectivamente. Ya. Y eso nos permite disponer de recursos adicionales más rápido, ¿Ya? Nos permite agilizar procesos administrativos, por ejemplo, reconvertir a alguien que estaba en aseo y ornato, trasladarlo a seguridad ciudadana de forma más rápida en términos administrativos. Redestinar recursos. Efectivamente. Pero además, como se decía recién, la primera línea del dolor, por así decirlo, son siempre las municipalidades. Cuando alguien se muere y no tiene con dónde enterrar a su ser querido, ¿a dónde va la municipalidad? Para la pandemia nos pidieron ayuda y sacamos todo lo que teníamos a la calle porque había que contener a la gente. Hoy día la emergencia más importante que tiene Chile por lejos es la seguridad pública. Mientras venía en el taco, por eso llegué un poco tarde a esta entrevista, escuché a un especialista argentino que hablaba de nuestra realidad y decía, si no te conmueven 20 muertos en la ciudad, es porque realmente no te importa tanto. Cuando uno ve las noticias, las autoridades de todos los signos políticos, que al final transforman a los chilenos en estadística y no se conmueven con lo que está ocurriendo todos los días. Ayer apareció una persona en un cofre, un auto quemado, en otro aparece la cabeza, más allá le disparan a los carabineros. Pero ¿qué tiene que pasar para que nos remezcamos y nos pongamos todos de acuerdo en formar un frente común, cada uno en su esfera de competencia, para poder enfrentar a estos tipos? Yo lo veía hoy día en la mañana, Priscila. Yo tuve la última vez la oportunidad de hablar con el presidente de la República en La Moneda, cuando se presentó el proyecto de ley de funerales narco. Y a la distancia que estoy de usted, le dije, presidente, con todas las diferencias que hemos tenido, ponga la discusión inmediata a este proyecto de ley para que en 6 días tengamos proyecto. Han pasado 2 meses, 2 semanas y no hay urgencia. Y yo no tengo duda que el presidente Boric quiere hacerlo mejor. Pero ¿qué pasa en este gap, esta diferencia entre la realidad del anuncio y la urgencia de la gente de que por fin esta cuestión termine? Entonces, lo que estamos haciendo hoy día en las municipalidades es hacernos cargo de lo que podemos hacer, echarnos al hombro una responsabilidad que no es nuestra, porque el vecino a donde golpea la puerta es a su municipalidad. ¿Y cómo se va a practicar esta emergencia comunal? Digamos, en la práctica, ¿cómo se va a llevar adelante? Cada comuna tiene que determinar cómo lo enfrenta. Sí, claro. La Municipalidad de La Reina tiene su propia iniciativa. Nosotros en particular lo que estamos hoy día es reforzando lo que ya tenemos. Por ejemplo, nosotros hace varios meses, y ustedes lo han cubierto a través de los matinales, hacemos controles de accesos a través de los checkpoints. Sí. Estamos con la policía, con carabineros, Sí. más muchos funcionarios municipales, pedimos documentos, vemos que los documentos del auto están en rigor y han caído muchos traficantes, mucho auto robado, mucho Uber que se dedica a delinquir. Usualmente tenemos 2 puntos funcionando estables. Vamos a pasar a 15, se multiplica por 7. O sea, a partir de esta noche, probablemente los floridanos, y aprovecho las cámaras del canal para pedirle colaboración a los floridanos, van a notar un cambio en el tránsito. Disculpe, porque se va a ralentizar un Sí. poco, vamos a pedir los documentos, le pedimos a la gente que lo cumpla y que comprenda que a través de este mecanismo le hacemos la vida imposible a los delincuentes. Ese es el sentido, entre otras medidas, Y las personas de, están dispuestas. Ya. de reforzar nuestra seguridad. Ya, están y dispuestas. esa medida que ya se está aplicando hace varios meses, ¿ha tenido algún beneficio, un resultado positivo? ¿Han bajado las cifras? Yo tengo mucho pudor porque mientras muera un floridano o muera un chileno, ninguna autoridad puede decir que las cifras son buenas. Pero objetivamente nosotros en la Florida hemos tenido un retroceso en los portonazos, pero todavía falta muchísimo. O sea, yo no tengo cara para decir que estamos mejor cuando a un vecino esta noche le roban su auto. Por tanto, todavía ¿Alcalde? falta mucho para llegar a la cifra que necesitamos. Sí, aquí yo tengo la lista de las 10 medidas que usted considera para justamente avanzar en este tema, pero frente al anuncio completo, el gobierno tuvo una postura. Quiero invitarle a usted y a la gente que nos está viendo en la casa ahora justamente cuál es esta postura. Tenemos un titular para ustedes cuando son las 10 de la mañana, miren. Civiles asumen tareas de riesgo, entre comillas, dice la portavoz de La Moneda. La ministra Vallejo critica emergencias comunales en La Reina y La Florida. Particularmente se refiere o hizo más énfasis en esta idea, que entiendo que es de La Reina, pero no sé si a usted le gusta, quizás sí le gusta, de comprometer de mejor manera o de otro tipo de manera, mejor dicho, a vecinos para que estén en tareas de vigilancia, observación. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero, ¿Esto es lo de las canillas que decía usted? Lo primero, un mensaje a la no vocera, a la vocera Camila Vallejo.
que elige solamente las noticias que le conviene y abandona al presidente en las crisis, tiene abandonado al ministro Monte en el escándalo del Minbu. Es la no vocera, pero lo más triste es que una persona tan joven tenga ideas tan viejas y tan retrógradas, que cada vez que enfrenta al adversario lo tergiversa, lo descalifica y básicamente miente. O sea, yo estoy seguro que el alcalde Palacio no se le ha pasado por la cabeza exponer a sus vecinos a ningún riesgo. Lo que el alcalde Palacio, hasta donde yo lo entiendo, lo que genera en general es una red de información con sus vecinos para coordinar los barrios, para mejorar los sistemas de alerta. Ningún alcalde, ni el alcalde Jadwe, compañero de ruta de la señora Vallejo, se le ocurriría exponer a sus vecinos en Recoleta. Nosotros en la Florida estamos siguiendo otro camino distinto, que es aprovechar la capacidad instalada que tiene nuestro país, porque en Chile tenemos muchos hombres y mujeres que han vestido el uniforme, que tienen experiencia en orden público, en inteligencia, en control de masa, y que se van a retiro a los 50 años. Son personas jóvenes que pueden incorporarse a trabajar con nosotros y nos pueden ayudar a colaborar. Lo que vamos a hacer en la Florida es sumar a este batallón de protección ciudadana para que nos ayuden a reforzar nuestra seguridad ciudadana con la experiencia de años de ejercicio en el trabajo. A mí me llama en lo personal y me hago cargo que cuando uno llega y lo que a uno le enseñan para no generar problemas y ser un aporte, y lo digo por las declaraciones de la ministra Vallejo, es que uno llega con un problema, pero también con la solución. Ya que uno imagina que llega con la crítica de la ministra vocera de gobierno, pero ¿cuál es la solución? O sea, llega con la crítica y no tiene solución. Porque como estamos enfrentando una emergencia donde sabemos que las policías no dan abasto, entonces todo suma, en vez de agradecerlo. ¿Cómo lo ve usted? Yo tenía la esperanza, y yo creo que uno le hace un favor a Chile y colabora a que tengamos un mejor país cuando reconoce al adversario. Más allá que yo sea un duro opositor del presidente. Pero claramente aquí hay una declaración, alcalde, porque está politizado el problema de la seguridad en Chile. Exacto. Y debería ser tratado como un tema de Estado. A lo que voy, el presidente Boric ha ido 2 veces a la Florida y las 2 veces ha sido tratado con mucho respeto y hemos tenido oportunidad de conversar. Mantenemos nuestras diferencias y no tengo dudas que él quiere también lo mejor para Chile. Pero cuando no aprende la lección, cuando vino a las casas narco, los ciudadanos masivamente encontraron que era una buena idea. Y los chilenos no son tontos, se dan cuenta que no es la solución definitiva, no es la única, no es la última chupada al mate, era una medida para pelear territorialmente con los narcos. El gobierno se fue de punta, se dieron cuenta que estaban en contra de la opinión pública, giraron, se dieron vuelta a la chaqueta y empezaron a demoler mausoleos narcos, a copiar. Yo esperaba que aprendiera la lección y en esta oportunidad, en vez de pegarle al alcalde Palacio o criticarnos a nosotros en la Florida, nos dijeran, oye, ¿cómo te ayudo? Trabajemos en conjunto, claro. ¿Qué tal si podemos corregir tu idea y hacer un frente común? Lamentablemente la barra brava del Partido Comunista, liderada por la vocera Vallejo, repite las mismas ideas de siempre, del país que se divide, del país de buenos y malos, y además es la solución, porque yo vuelvo a reiterar, me impresionó mucho escuchar a estas personas que venían de Argentina. Si no te conmueven los muertos, es que realmente no te importan. Cuando nos hemos acostumbrado, aquí en Santiago, lo dijo el gobernador Orrego, mueren 20, 30 personas en 2 semanas, son 20 o 30 familias que viven una tragedia. ¿Cómo eso no nos conmueve? ¿Cómo no le conmueve a la vocera? Y esto no requiere más puntos de prensa. La vocera agregó que la función principal que está haciendo el gobierno ahora es fortalecer a las policías. Esa como tesis, porque ayer no habló de cifras, otras veces te dan la cifra del presupuesto o números o lo que sea, estadística. No, como idea central, fortalecer a las policías. Pero yo entiendo que esa tesis, por lo que he reporteado, tiene que ver con que muchas veces ciertas medidas que pueden sonar muy bien, como usted dice, vamos a traer de vuelta a trabajar a personas con experiencia, más bien generan una expectativa muy alta en cargos que no van a tener mucha capacidad de solucionar problemas. Claro, porque no tienen muchas atribuciones o porque directamente ya existe esa función. Ya hay vigilantes, no vigilantes, guardias municipales que son también ex carabineros, que ya lo tenemos. Como que no, ¿cuál es la novedad? Entiendo que por ahí va también la crítica. Yo haría 2 cosas. Primero, la idea de recuperar a personal retirado de la Fuerza Armada y Carabineros es una idea que se propuso hace mucho tiempo. Pero como le pasa usualmente al gobierno, todas estas medidas vienen con letra chica. Tanto que criticaron a Piñera, adquirieron la misma mala costumbre. Dictan una ley, no la ponen en reglamento. Ley de control de armas. Mandan una ley, se la devuelve la Contraloría. Ley de inmigraciones. 3 meses que todavía está detenida. Un tema crítico. Ley de funerales narco. Gran anuncio en La Moneda, no le ponen urgencia. En este caso en particular, de incorporar al personal policial a funciones cuando ya están en retiro, están jubilados, pero no le ponen plata para contratarlos. O sea, ¿qué saco con decir se podrá contratar funcionarios en retiro si no hay recursos para poder contratarlos? En la Florida lo que estamos haciendo es llevando a la práctica lo que se dice, se hace. Ahora, para ponerlo en términos ilustrativos, Francesco, mira, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Ayer tuve una reunión con todos los directores municipales porque vamos a reconvertir todas las unidades para salir a la calle.
Entonces, por ejemplo, tenemos una inspectora que anda en la feria viendo que en los puestos se hagan las cosas bien. Eso es su trabajo normal como inspectora. Hoy día va a salir a la calle a controlar el tránsito. Acompañada. Acompañada con alguien que tiene con alguien que tiene experiencia. Yo Y ese es el sentido de recontratar a personal policial. Es bien distinto que esa señora o esa mujer, que es una distinguida funcionaria municipal de larga carrera, esté acompañada hoy día con alguien que sabe cómo manejar la calle. Quiero pedir solamente un momento porque justamente todas estas medidas que queremos conversar las podemos plantear también mirando el mapa de la ciudad, que justamente es lo que usted con los checkpoints, entiendo, quiere generar un cambio. Mire, tenemos el mapa acá, mira. ¿Les parece que despleguemos el mapa? Sí. Para que veamos justamente cómo se desenvuelve la Florida en términos también de sus vecinos. En términos de lo que... Tema territorial. Ahí usted nos explicará mejor, alcalde, pero tenemos justamente aquí las comunas que rodean la suya. Peñalolén, Macul, San Joaquín, La Granja, La Pintana, Puente Alto. Comunas que tienen alto nivel también de problemas de distinto tipo, que son básicamente los que siempre conversamos con Cristiana Acuña. Y usted, si quiere controlar ciertos puntos de la comuna, ¿cómo va a evitar que el delito se mueva justamente en el territorio, alcalde? Bueno, la verdad que hay que ser muy respetuoso con nuestros hermanos más humildes del sur de Santiago. La Pintana y La Granja tienen una situación delincuencial fuera de control. Y hay que reivindicar siempre que la gente más humilde son las primeras víctimas de los delincuentes. Mucho cuidado con estigmatizar a comunas populares, porque de repente en el discurso más ideológico se sostiene que pobreza es igual a delincuencia. Los pobres son siempre las primeras víctimas. Lo que sí nos muestra la ciudad de Santiago, y esto está evidenciado por la práctica, por la evidencia concreta, es que las autopistas concesionadas son los grandes ríos por los cuales se desplazan los delincuentes. ¿Dónde está eso? Entonces tú tienes, por ejemplo, Vespucio, que cruza que todo el anillo circular de Santiago, Peñalolén, Macul, La Granja, después se conecta por La Pintana por el acceso sur. Los delincuentes se interconectan por ahí. Entonces lo que hace la Florida es, básicamente, en Sotero del Río con Américo Vespucio, que es nuestra conexión con la autopista Vespucio Sur, nuestro límite con La Granja, checkpoint, a la entrada de la comuna. Luego tienes en Vespucio con Departamental, que nos comunica con Peñalolén y con Macul. De la autopista en la entrada. Exactamente, de modo tal de controlar los accesos. Esto no es ciencia de cohete, Francesco, esto es la evidencia comparada que los mismos policías nos han dicho. Estos son los ríos por los cuales se desplazan los delincuentes. Ahí hay un tema que ver con las concesionarias, porque, por ejemplo, se lo dije al ministro de Justicia, que probablemente no está escuchando. ¿Tú puedes creer que las bases de datos de los rostros de los delincuentes están en el registro civil y las municipalidades no tenemos acceso a eso? Y las bases de datos con las patentes de los autos robados se demoran 24 horas en llegar a los portales de las municipalidades. Y ya llegamos tarde. Alcalde. Entonces, esta es una forma eficiente de, primero, y esto para ser bien concreto, Pri y Francesco, lo que va a ocurrir probablemente si nos va bien, Dios quiera que nos vaya bien, lo que vamos a generar es un efecto globo. Porque los delincuentes se van a dar cuenta que les cuesta más entrar a la Florida y se van a desplazar hacia otros lados. Por eso la situación definitiva es una medida global, en donde el gobierno debería liderar una campaña nacional. Alcalde, me gustaría preguntarle a usted, don Carlos Collado, con su experiencia, efectivamente las autopistas son ríos por donde circulan los delincuentes. Y tenemos ahí también un registro del cual también podríamos nosotros aprovechar para ir identificando estos vehículos, pero no lo hacemos. ¿Cómo lo ve usted? Sí se hace. Actualmente sí las autopistas te entregan información a las policías en forma expedita para poder saber cuando un vehículo es robado y por dónde está transitando. No por nada las villas que están más cercanas a las autopistas son donde ocurren también una cantidad de portonazos importantes. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Entonces ese es un gran problema. O sea, como bien dice el alcalde, es un sitio, en análisis criminal se habla de los hotspots, o sea, los lugares calientes. Es donde se van robando este tipo y van ocurriendo este tipo de delitos. Sin ir más lejos, la semana pasada estábamos afuera de un condominio en donde daba con una caletera. Es ahí donde hacen una encerrona, incluso entran a robar al condominio y salen rápidamente, toman la autopista. Entonces ellos eligen estos lugares precisamente porque tienen fácil acceso salen, rápida salida. Rápida huida. Claro, el problema es que de ahí quedan conectados prácticamente a todo el país para poder salir, ¿no es cierto?, y llegar a sus lugares para poder desarmar el vehículo, venderlo o incluso los de alta gama sacarlos del país. Es complejo cuando la vocera de gobierno, la señora Camila Vallejo, da sus declaraciones, porque ahí habría que comentarle que, por ejemplo, en Ciudad de los Valles, en Ciudad de los Valles, que está en la comuna de Pudahuel, la intervención de personas civiles bajó y ayudó a controlar los índices de delincuencia. Y no se expusieron a nada, porque obviamente la idea del alcalde, no del alcalde Carter, del alcalde de Palacio, de la Reina, no es exponer a su gente.
Porque si uno ve las ¿Pero qué revistas... es? Solo vigilantes. Básicamente son vigilantes, que la idea ¿cuál es? Él habla no solamente de la comisión de delito, sino que también habla de incivilidades, habla de lugares, por ejemplo, donde la iluminación no sea apta. Toda esa información él la puede recabar con este tipo de personas y poder adoptar medidas territoriales para poder tratar de bajar el delito. Estar Es atento a autos distinto. sospechosos, por ejemplo, Claro. cosas de Por movimientos supuesto. sospechosos. Es una persona absolutamente de civil, no se ve en ninguna parte y que puede estar entregando información en vivo Y a la policía. Y es algo de sentido común. Si ayer cuando escuchábamos al alcalde Palacios decía, ¿qué más que un vecino sabe que ese auto no corresponde a nadie de acá? Sabe que este tipo es sospechoso porque no es vecino del lugar. Entonces, claramente puede aportar mucho más que si envío a un, no sé, a un vigilante de otro lugar que estoy contratando, si los vecinos conocen su territorio. Ahora nosotros tenemos que entender también que esa información, por ejemplo, cuando la vinculamos al tráfico de droga, hay una parte que uno dice, si usted puede entregar la información, entréguela. La puede entregar de manera anónima. ¿Hasta qué? ¿Cuándo se puso en tela de juicio esa situación? Cuando se da a conocer toda la lista de testigos los protegidos en un policías juicio encubiertos. clave. Y volvemos al problema. De un Entonces, el brazo problema- del tren de Aragua. Y además, que es uno de los brazos más armados que tenemos. Pero es distinto el trabajo que lo que está proponiendo el alcalde Carter, que a la larga es proponer, traer a estos 100 funcionarios que están en retiro. ¿Para qué? Para que simplemente logren fortalecer. Es un trabajo de trato directo. El problema para mí, ¿cuál es? Que el alcalde tenga que destinar recursos de otras situaciones, de otras necesidades, de otras áreas para poder cubrir y poder trabajar el tema de la seguridad. Porque aunque a la ministra no le parezca bien y ella diga es difícil poder tener como meta combatir las sensaciones, a propósito de la encuesta ENUSC, ¿no es cierto? 20 años de evolución para que de un momento a otro digamos que el sistema de las percepciones no son importantes en Chile. Pero para decirles, ministra, si es importante. Si usted misma le pregunta a cualquiera de las personas que tiene al lado, y se lo puedo preguntar yo a las personas que estamos aquí en el estudio, ¿usted cree que podría ser víctima de un delito? La respuesta se da sola. Entonces, el problema es que efectivamente sí es un factor porque las personas que toman las políticas públicas que tienen que ver en el área de seguridad no debe ser el alcalde, debe ser el gobierno. Qué bueno Pero- que lo diga usted, porque las imágenes que estamos revisando no son sensaciones, esto es real. No, Esto no, no es una claro. recreación, estos Lo son hechos que pasa, ocurren. Pri, yo quería compartir con usted, finalmente, no lo digo por usted, lo hago como un juicio global. No hemos vuelto una sociedad cínica. Una sociedad marcada por el consumo, por la hipocresía, por llamar a las cosas en forma alambicada, le llamamos personas en situación de calle, asentamiento precario, es campamento, es miseria, es gente que se muere. Y lo que estamos viendo hoy día es un atentado contra la chilenidad de parte del crimen organizado. Este no es Robin Hood que roba para alimentar a sus niños. Son industrias que torturan y matan chilenos todos los días, enfrentan a las policías sin ningún pudor. Lo que tenemos que tener hoy día es la convicción moral de hacer lo justo y unirnos todos para poder combatir a esta gente. Entonces, cuando empiezan estas discusiones que son tan inútiles, que están pendientes de, mira, se te ocurrió a ti porque eres de derecha, le encuentro todos los defectos para que no funcione. Y aunque encuentres la cura del cáncer, te voy a encontrar equivocado solo porque no eres de mis ideas. Ese es el Chile antiguo que no nos sirve para nada y que va por otro lado caminando hacia la destrucción de nuestro Estado. Chile ya se está convirtiendo en un Estado fallido, ¿sabes por qué? Porque no hemos dedicado a contar muertos. O sea, Suecia, yo lo compartí ayer, pasó de 9 a 16 muertos en un mes, en un país de 9 millones de habitantes, y provocó una crisis institucional que está llevando incluso que a los suecos deciden usar a su Fuerza Armada para patrullar con las policías. En Chile mueren 40 personas en un mes, en una ciudad como Santiago, y lo contamos como número. Entonces, el escándalo moral es ¿por qué no nos conmovemos? Porque nos ¿Por hemos qué no vuelto nos movemos indolentes. frente a eso? Entonces, Exactamente. defendiendo nuestra democracia, respetando los derechos humanos, haciendo cumplir la ley, pero teniendo súper claro una cosa, Pri, que aunque suene de repente duro, los delincuentes tienen que tomar una elección de una vez por todas. O se rinden o se mueren. A eso hemos llegado. Porque ellos han llegado. Porque ellos han asumido la posición que tendría un ejército invasor en Chile. No es que roben y arranquen. Roban, enfrentan a la policía, les disparan con el arrojo de un ejército invasor. Hoy día tienen que ellos tomar la decisión. O Es se inhumano, rinden o es se mueren. inhumano. No hay más espacio porque al final del día, Pri, yo se lo preguntaba ayer a un amigo, piénsalo fríamente, entre tu hija y el delincuente, Saba.